Hola, yo soy Dulce, tu profesora de español. Te doy la bienvenida a una nueva clase interactiva. Hoy vamos a practicar español con una historia, utilizando todas tus habilidades. Escuchar, leer, hablar y escribir. Te explico los pasos que seguiremos. Aprenderás vocabulario importante para entender la historia. Escucharás el audio de la historia para enfocarte en la comprensión auditiva. Leerás y escucharás la historia al mismo tiempo. Te haré algunas preguntas para verificar tu comprensión. Haremos un ejercicio de sombra para mejorar tu pronunciación. Leerás la historia con su traducción al inglés para que no te quede ninguna duda. Y por último, escribirás un breve resumen de la historia. Yo estaré encantada de revisarlo y corregirlo si es necesario. Comencemos. El vocabulario para esta historia es Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas, desfile, desfile, entrenamiento, entrenamiento, intenso, intenso. Objetivo, objetivo, miedo, miedo, alerta, alerta, misiones, misiones, sacrificio, sacrificio, disciplina, disciplina. Escucha la historia con atención. Siempre he creído que mi decisión de unirme a las Fuerzas Armadas fue una de las más importantes de mi vida. Desde que era niña, veía los desfiles militares en las festividades y soñaba con ser parte de algo más grande que yo misma. Cuando finalmente entré a la Marina, no imaginé lo difícil que sería ganarme mi lugar. El entrenamiento fue intenso, tanto física como mentalmente. Y recuerdo noches en las que me preguntaba si realmente estaba hecha para esto. Una de las experiencias más desafiantes ocurrió durante un ejercicio conjunto con Fuerzas Armadas de otros países. Era impresionante ver cómo, a pesar de nuestras diferencias culturales y de idioma, todos trabajábamos hacia el mismo objetivo. Recuerdo momentos en los que sentí una mezcla de orgullo y nerviosismo, pensando en lo que representaba para mi país y cómo nuestra labor trascendía fronteras. Era una sensación indescriptible, pero también cargada de responsabilidad. El miedo, aunque siempre presente, nunca me ha paralizado. Lo veo más como un recordatorio de que debo mantenerme alerta y actuar con cuidado. Hubo misiones que me marcaron profundamente, como aquella en la que tuvimos que asistir a comunidades afectadas por un desastre natural. Ver el agradecimiento en los ojos de las personas me hizo comprender que aunque nuestro trabajo muchas veces pase desapercibido, tiene un impacto real en la vida de otros. Ahora, cuando camino por las calles de mi ciudad y alguien me mira con curiosidad, me pregunto qué pensarán de mí. Tal vez se pregunten cómo es mi día a día o qué me motivó a elegir esta vida. Lo que sé con certeza es que aunque haya sacrificios, no me arrepiento de mi decisión. Ser parte de las Fuerzas Armadas no solo me ha enseñado disciplina y fortaleza, sino que me ha dado una perspectiva única sobre el mundo y la importancia de servir a los demás. Ahora lee y escucha al mismo tiempo. Siempre he creído que mi decisión de unirme a las Fuerzas Armadas fue una de las más importantes de mi vida. Desde que era niña, veía los desfiles militares en las festividades y soñaba con ser parte de algo más grande que yo misma. Cuando finalmente entré a la Marina, no imaginé lo difícil que sería ganarme mi lugar. El entrenamiento fue intenso, tanto física como mentalmente. Y recuerdo noches en las que me preguntaba si realmente estaba hecha para esto. Una de las experiencias más desafiantes ocurrió durante un ejercicio conjunto con Fuerzas Armadas de otros países. Era impresionante ver cómo, a pesar de nuestras diferencias culturales y de idioma, todos trabajábamos hacia el mismo objetivo. Recuerdo momentos en los que sentí una mezcla de orgullo y nerviosismo, pensando en lo que representaba para mi país y cómo nuestra labor trascendía fronteras. Era una sensación indescriptible,
pero también cargada de responsabilidad. El miedo, aunque siempre presente, nunca me ha paralizado. Lo veo más como un recordatorio de que debo mantenerme alerta y actuar con cuidado. Hubo misiones que me marcaron profundamente, como aquella en la que tuvimos que asistir a comunidades afectadas por un desastre natural. Ver el agradecimiento en los ojos de las personas me hizo comprender que aunque nuestro trabajo muchas veces pase desapercibido, tiene un impacto real en la vida de otros. Ahora cuando camino por las calles de mi ciudad y alguien me mira con curiosidad, me pregunto qué pensarán de mí. Tal vez se pregunten cómo es mi día a día o qué me motivó a elegir esta vida. Lo que sé con certeza es que aunque haya sacrificios, no me arrepiento de mi decisión. Ser parte de las Fuerzas Armadas no solo me ha enseñado disciplina y fortaleza, sino que me ha dado una perspectiva única sobre el mundo y la importancia de servir a los demás. Responde a las siguientes preguntas de comprensión. 1. ¿Qué inspiró a la protagonista a unirse a las Fuerzas Armadas? ¿Las historias de su familia? ¿Ver desfiles militares desde niña? ¿O la recomendación de un amigo? Respuesta correcta: ver desfiles militares desde niña. 2. ¿Qué fue lo más difícil del entrenamiento para la protagonista? ¿Adaptarse al clima extremo, la convivencia con otros compañeros o el esfuerzo físico y mental? Respuesta correcta: el esfuerzo físico y mental. 3. ¿Qué sintió la protagonista durante el ejercicio conjunto con otras Fuerzas Armadas? ¿Orgullo y nerviosismo? ¿Miedo y fortaleza? ¿O indiferencia? Respuesta correcta: orgullo y nerviosismo. 4. ¿Qué experiencia marcó profundamente a la protagonista? ¿Ayudar a comunidades afectadas por un desastre natural? ¿Recibir una medalla de honor? ¿O viajar a otros países para misiones de paz? Respuesta correcta: ayudar a comunidades afectadas por un desastre natural. 5. ¿Qué ha aprendido la protagonista al formar parte de las Fuerzas Armadas? ¿A ser más individualista? ¿A valorar el trabajo físico? ¿O disciplina, fortaleza y servicio a los demás? Respuesta correcta: disciplina, fortaleza y servicio a los demás. Continuemos con el ejercicio de sombra. Yo diré cada parte de la historia y tú debes repetirla en voz alta imitando la pronunciación y el ritmo. Siempre he creído que mi decisión de unirme a las Fuerzas Armadas fue una de las más importantes de mi vida. Desde que era niña, veía los desfiles militares en las festividades y soñaba con ser parte de algo más grande que yo misma. Cuando finalmente entré a la Marina, no imaginé lo difícil que sería ganarme mi lugar. El entrenamiento fue intenso, tanto física como mentalmente, y recuerdo noches en las que me preguntaba si realmente estaba hecha para esto. Una de las experiencias más desafiantes ocurrió durante un ejercicio conjunto con Fuerzas Armadas de otros países. Era impresionante ver cómo, a pesar de nuestras diferencias culturales y de idioma, todos trabajábamos hacia el mismo objetivo. Recuerdo momentos en los que sentí una mezcla de orgullo y nerviosismo, pensando en lo que representaba para mi país y cómo nuestra labor trascendía fronteras.
Era una sensación indescriptible, pero también cargada de responsabilidad. El miedo, aunque siempre presente, nunca me ha paralizado. Lo veo más como un recordatorio de que debo mantenerme alerta y actuar con cuidado. Hubo misiones que me marcaron profundamente, como aquella en la que tuvimos que asistir a comunidades afectadas por un desastre natural. Ver el agradecimiento en los ojos de las personas me hizo comprender que aunque nuestro trabajo muchas veces pase desapercibido, tiene un impacto real en la vida de otros. Ahora cuando camino por las calles de mi ciudad y alguien me mira con curiosidad, me pregunto qué pensarán de mí. Tal vez se pregunten cómo es mi día a día o qué me motivó a elegir esta vida. Lo que sé con certeza es que aunque haya sacrificios, no me arrepiento de mi decisión. Ser parte de las Fuerzas Armadas no solo me ha enseñado disciplina y fortaleza, sino que me ha dado una perspectiva única sobre el mundo y la importancia de servir a los demás. Ahora lee y escucha la historia nuevamente, pero esta vez con subtítulos en inglés para que la entiendas completamente. Siempre he creído que mi decisión de unirme a las Fuerzas Armadas fue una de las más importantes de mi vida. Desde que era niña, veía los desfiles militares en las festividades y soñaba con ser parte de algo más grande que yo misma. Cuando finalmente entré a la Marina, no imaginé lo difícil que sería ganarme mi lugar. El entrenamiento fue intenso, tanto física como mentalmente, y recuerdo noches en las que me preguntaba si realmente estaba hecha para esto. Una de las experiencias más desafiantes ocurrió durante un ejercicio conjunto con fuerzas armadas de otros países. Era impresionante ver cómo, a pesar de nuestras diferencias culturales y de idioma, todos trabajábamos hacia el mismo objetivo. Recuerdo momentos en los que sentí una mezcla de orgullo y nerviosismo, pensando en lo que representaba para mi país y cómo nuestra labor trascendía fronteras. Era una sensación indescriptible, pero también cargada de responsabilidad. El miedo, aunque siempre presente, nunca me ha paralizado. Lo veo más como un recordatorio de que debo mantenerme alerta y actuar con cuidado. Hubo misiones que me marcaron profundamente, como aquella en la que tuvimos que asistir a comunidades afectadas por un desastre natural. Ver el agradecimiento en los ojos de las personas me hizo comprender que aunque nuestro trabajo muchas veces pase desapercibido, tiene un impacto real en la vida de otros. Ahora cuando camino por las calles de mi ciudad y alguien me mira con curiosidad, me pregunto qué pensarán de mí. Tal vez se pregunten cómo es mi día a día o qué me motivó a elegir esta vida. Lo que sé con certeza es que aunque haya sacrificios, no me arrepiento de mi decisión. Ser parte de las Fuerzas Armadas no solo me ha enseñado disciplina y fortaleza, sino que me ha dado una perspectiva única sobre el mundo y la importancia de servir a los demás. Por último, escribe un resumen de la historia en los comentarios. Yo lo voy a revisar y te enviaré correcciones si es necesario. También te recomiendo escribir la historia en tu libreta para volver a practicarla, mucho mejor si lo haces en forma de dictado. Antes de terminar, recuerda que doy clases online donde podemos tener una conversación completamente en español.
También puedes unirte a la comunidad en Patreon, donde por solo $3 al mes te enviaré recomendaciones semanales de contenido como videos, música, lecturas y películas en español para mejorar cada una de tus habilidades lingüísticas. Entra al enlace que está en la descripción de este video. Nos vemos pronto para seguir aprendiendo. Adiós.